sus pies. Vamos a continuar estudiando el libro del Éxodo. Amén. Libro del Éxodo. Hoy vamos a comenzar entonces con un nuevo capítulo, que es el capítulo 26. Éxodo capítulo 26. Yo creo que ya tenemos un buen rato aquí, ¿verdad, hermano? Un buen rato. Y parece ser que nos falta otro buen rato todavía, porque son 40 capítulos que tiene el libro. 40, amén. Pero lo importante es, verdad, que vamos aprendiendo, hermano. Eso es lo más importante, amén. Así que vamos a leer allí, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 6 para comenzar. ¿Lo tenemos? Éxodo 26, verso 1 en adelante. Dice así la poderosa palabra de Dios, para la gloria del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos, y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra, y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina, y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión. Las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra, y se formará un tabernáculo. Amén. Hasta ahí, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre bueno, te damos en esta noche, Señor amado. Te rogamos, te suplicamos que nos des de la guianza de tu Espíritu Santo, Señor mío, que tu palabra pueda hablarnos, Señor mío, y todas las verdades que tú tienes encerradas aquí en tu palabra podamos irlas descubriendo a medida que vamos leyendo, estudiando tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, porque sabemos que tú eres el que nos ayuda, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Siéntese por ahí, hermano. Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermano, vamos entonces, o le recuerdo, para más o menos así que usted tenga una idea, ¿verdad? Y bueno, nuestros hermanos que están aquí por primera vez, pues estamos estudiando el tabernáculo, ¿verdad? Y hemos venido mirando toda la exactitud con la cual este tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés levantar en el desierto viene representando a nuestro Señor Jesucristo, la persona del Señor Jesucristo y la obra del Señor Jesucristo. O sea que no se nos debe de olvidar que por donde quiera que nosotros le busquemos en la Biblia, siempre tenemos que encontrar a Cristo, hermano, en la Biblia. La Biblia, el centro de toda la Biblia es Jesucristo. Si nosotros, por ejemplo, leemos el Génesis, o leemos el Éxodo, o leemos primero de Samuel, segundo, o cualquier libro, y no encontramos allí a Jesús, es decir, no hallamos un tipo, una comparación, una profecía, una alusión, pues en realidad debemos de volver a estudiar el libro, porque todos los libros de la Biblia, sin lugar a dudas, nos van a hablar a nosotros del Señor Jesucristo, todos, hermano. Por esa razón fue que cuando el Señor Jesús, hablando con los fariseos, en el capítulo 5, verso 39 de San Juan, que lo hemos señalado ya anteriormente, el Señor le dice a ellos, a los fariseos, a los escribas, a la gente que conocía la ley, porque a ellos fue que se dirigió cuando el Señor dijo esas palabras: escudriñad, ¿se acuerdan? Las escrituras, les dijo. Y luego les dice: porque a vosotros, a ustedes, les parece que en ellas tenéis la vida eterna,
Y luego también les dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, no solamente ustedes también que les parezca que allí está la vida, sino que las escrituras, amén, y ahí está hablando mayormente de todo lo que es la ley, el Antiguo Testamento, los profetas, los salmos, dan testimonio de Jesucristo. O sea, que hablan de Cristo, hermano. Y por esa razón, cuando nosotros ya, con la ayuda del Espíritu Santo, estamos estudiando todo esto, pues tenemos que entender, hermano, que ese mandamiento que el Señor le dio a ellos también se aplica a nosotros, ¿verdad? Porque yo no sé si se acuerda usted que la clase pasada le dijimos que la palabra escudriñar significa hacer pozos, o sea, escarbar, meterse. O sea, que escudriñar la Biblia o escudriñar las Escrituras no es como leer el periódico, no es como leer las noticias, no, es escarbar para poder encontrar las verdades que ahí se encuentran. Amén, eso es escudriñar. Y eso es lo que tratamos de hacer, ¿verdad? Con estos estudios. Entonces, por eso es que hemos venido mirando los tipos, las sombras, y algo bien precioso, ¿verdad? Que hemos mirado en los muebles del tabernáculo, como fue. ¿Quién se acuerda de los muebles que hemos visto? ¿El primero se acuerda? El arca del pacto, el candelero de oro, la mesa de los panes de la proposición, amén, el propiciatorio que va con el arca, y todo eso, ¿verdad? Pues hemos visto toda la semejanza, las similitudes que hay con el Señor Jesucristo. Pero entonces aquí entrando a este capítulo 26, hermano, cuando ya nosotros acabamos de estudiar lo del candelero de oro, pues uno pudiera pensar, hay que seguir con los utensilios, porque hacen falta otros utensilios, como el altar del incienso que estaba allí dentro del tabernáculo. Pero el Espíritu Santo, que es quien está inspirando la Biblia, no nos da ese seguimiento, sino que se salta, como quien dice, al altar del incienso y lo deja para después, y entonces ya nos lleva ahora a otro lugar, que si nosotros, bueno, si usted le prestó atención ahorita que leímos, amén, pues uno pudiera pensar qué podemos o qué enseñanza espiritual podemos nosotros aprender de esto, pero siempre, ¿verdad? Cuando nos detenemos a analizar un poco o detenidamente, entonces vamos a hallar muchas cosas bien bonitas, hermano, respecto a la obra del Señor Jesucristo, que se encontraba encerrada allí en todo lo que era el tabernáculo. Es decir, todo el tabernáculo habla de Cristo, todo, hermano, todo. Entonces, y hoy vamos a hablar en estos versículos que acabamos de leer de lo que eran las cortinas del tabernáculo, o las cortinas que conformaban el tabernáculo. Amén. Y bueno, una cosa que tenemos que tener presente, hermano, siempre que cuando estudiamos la Biblia así, es que esto no se puede entender de una manera carnal. O sea, alguien que no tenga el Espíritu Santo de Dios morando dentro de él y que no tenga la guianza del Espíritu Santo no va a encontrar nada aquí. Por ejemplo, leemos así y nos quedamos de cero, hermano, ¿verdad? Leemos cortinas por aquí, cortinas por allá, broches, amarres, nudos, y bueno, ¿qué es eso? Por eso el apóstol Pablo, cuando habla a los Corintios, en la primera de los Corintios, el capítulo 2, por el verso 15, el apóstol Pablo dice que las cosas espirituales hay una sola manera en las cuales se pueden entender, hermano, y es como espiritualmente. O sea, las cosas de Dios no se pueden entender carnalmente. Amén. O sea, cualquier persona puede leer la Biblia, pero solamente las personas que tienen el Espíritu de Dios, como usted que tiene a Jesucristo, y que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, somos los únicos que podemos comprender todo lo que está encerrado ahí en la Biblia, hermano. De otra manera no se puede entender. Para el hombre natural, dice el apóstol Pablo, estas cosas son, ¿qué son? Locura. O sea, eso es cosa de locos. Amén. Entonces, pero para nosotros no, porque para nosotros podemos entenderlas porque el Espíritu no lo revela. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que, en primer lugar, hermano, pues entonces vemos aquí que el Señor le está diciendo a Moisés que se haga
el tabernáculo de 10 cortinas. Note primero que dice, vas a hacer el tabernáculo de estas cortinas. O sea, no dice vas a hacer cortinas para el tabernáculo, sino que dice vas a hacer el tabernáculo de estas cortinas. Lo que nosotros entonces podemos entender aquí es que las cortinas no eran para el tabernáculo, sino que las cortinas eran el tabernáculo, porque esto era una tienda. A ver, no es que fue adornada con las cortinas, aunque servía, como vamos a ver más adelante, de adorno precioso, pero en sí el tabernáculo eran las cortinas. Amén. Acuérdense, era una tienda de campaña, digamos, grande, enorme. Y aquí, si nosotros, por ejemplo, tenemos el verso 1 y lo comparamos con el versículo 15, por ejemplo, de este mismo capítulo, allí en el versículo 1 dice, harás el tabernáculo, y en el versículo 15 dice, y harás para el tabernáculo. Ya cuando empieza a hablar de la madera que va a llevar el tabernáculo y de las otras cosas, empieza a decir, esto va a ser para el tabernáculo. Pero aquí donde comenzamos leyendo, nos dice entonces que harás el tabernáculo de estas 10 cortinas, lo cual entonces nos habla de que el tabernáculo eran las cortinas, y por eso es que nosotros, cuando vamos a estudiar ahorita las cortinas, vamos a hallar que también las cortinas y esas cubiertas que tenía el tabernáculo encima, amén, que era, digamos, lo que miraban los sacerdotes cuando entraban al lugar santo y levantaban sus ojos al cielo. O sea que Dios quería que por donde quiera que los sacerdotes que ministraban en el templo o en el tabernáculo miraran, observaran a Dios, observaran la obra de Dios. Eso era lo que Dios quería, porque ellos miraban para allá, allá estaba el candelero, allá estaba la mesa, enfrente estaba el altar del incienso, atrás estaba el abacro fuera del templo, el velo enfrente, el arca en el lugar santísimo, pero hacia arriba entonces ellos miraban también algo en el cielo. Amén. Y entonces es aquí donde entra que estas cortinas Él las iba a hacer. En primer lugar vemos que eran de púrpura, perdón, de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, todos estos materiales que se acuerdan que pidió de ofrenda al Señor de los hijos de Israel para que lo trajeran para el tabernáculo. Entonces aquí es donde ya vemos cómo se empiezan a emplear todas estas cosas que Dios había ordenado que trajera el pueblo. Y vemos, hermano, entonces que se hace unas cortinas de este material. En primer lugar, unas cortinas de lino torcido con azul, púrpura y carmesí, y aparte dice que lo harás con querubines de obra primorosa. En otras palabras, está hablando de una perfección, una hechura perfecta, hermosa, es lo que significa esa palabra primorosa. Lo vas a hacer con perfección. O sea que si es para el Señor, amén, lo que se hace para Dios se debe de hacer con perfección, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor por eso? Y si no, mejor no hagamos nada, ¿verdad? Por eso la Biblia dice, el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versos 20, que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el pastor. ¿Verdad que no dice así? Hacedlo como para el Señor. Amén. Todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque de Él es que vas a recibir la recompensa, dice el apóstol Pablo. Entonces vemos, hermano, la longitud de estas cortinas eran 28 codos de largo y de ancho tenían 4 codos. Amén. Todas las cortinas, estas 10 cortinas iban a ser de una misma medida. O sea, más o menos en nuestras medidas actuales serían unos 14 metros de largo por unos 80 de ancho. Un más o menos para que tengamos una idea en metros. Amén. Eso era lo que la hechura de las cortinas, hermano. Ahora, pero lo que vamos a ver, o lo importante de ver aquí es qué tipifica o qué simboliza estos materiales con los cuales están siendo fabricadas las cortinas. En primer lugar, entonces vemos que era lino fino el que tenían puesto allí. Y por supuesto, cuando ya nosotros nos adentramos al significado de las palabras y a lo que nos van ejemplificando en la Biblia, en los diferentes pasajes, pues vamos a hallar, hermano, que el lino fino siempre
representa pureza y santidad. O sea que al hablar de unas cortinas de lino fino, púrpura, carmesí, todo esto, en primer lugar, hablar de lino nos habla de pureza y santidad. Por eso es que las cortinas del tabernáculo nos van a nosotros hablar y nos van a enseñar acerca de la pureza y de la santidad del Hijo de Dios, hermano. La pureza y la santidad del Hijo de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 28, le da una vueltecita ahí a la página, versículos 39 en adelante. Aquí mismo nos dice, nos habla un poquito acerca de lino, cuando habla de las vestiduras, que después las vamos a ver con detalle, ¿verdad? Pero ahorita solo vamos a leer esto. Verso 39 dice: y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura, y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta sus muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Amén. O sea, ahí nos está hablando de las vestiduras sacerdotales, o sea, cómo deberían de vestirse los sacerdotes, y nos habla que eran de lino. De lino, ¿por qué? Ahora, está aquí, según el contexto que estamos aquí ahorita leyendo, nos está hablando, amén, ¿de qué? De santidad. Nos está hablando entonces de pureza, de consagración, como dice el versículo 41, de consagración, de pureza. Amén. Ahora, ¿por qué no era de otra, digamos, material la tela de las vestiduras? ¿Por qué, por ejemplo, no de lana? Amén, que era también abundante en aquel tiempo. Amén, porque bueno, la lana hace sudar a la persona, y verdad, y en cierta manera cuando se habla de sudor, bíblicamente hablando, siempre hace referencia al trabajo. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Adán que se iba a ganar el pan, ¿cómo se lo iba a ganar? Con el sudor de la frente, ¿verdad? Entonces, siempre habla en cierta manera de trabajo. Entonces, si nosotros aplicamos eso aquí, Dios no quería que nada opacara lo que él estaba haciendo dentro de su santuario, porque todo tenía referencia a lo divino. O sea que aquí no podía haber ningún esfuerzo humano, porque pudiera ser, ¿verdad?, entonces que el sudor tipificara a lo que es el esfuerzo, el trabajo humano, pero no. Entonces Dios quiso que todo fuera de este material, porque, ¿verdad?, pues es un material que no es igual que por ejemplo la lana, que hace sudar el cuerpo y todo esto. Entonces lo que estamos mirando es que nos hablan entonces de santidad, de pureza, hermano, el lino. Cuando leemos también, por ejemplo, Levítico capítulo 16, versículo 4, en lo que era el gran día de la expiación, alabado el nombre del Señor, también vemos que ahí se ministraba con la túnica. Levítico 16, 4, y note cómo se le llama a esa vestidura de lino que tiene sobre sí el sumo sacerdote. Dice, se vestirá la túnica, ¿cómo dice? La túnica santa. Hoy hay una ropa santa, sí hay una ropa santa según Dios. Amén, la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos ¿de qué? De lino. Y se ceñirá el cinto ¿de qué? De lino. Y con la mitra ¿de qué? De lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Esto era la ceremonia del día de la expiación. Ahora, lo que estamos queriendo mirar es entonces que el lino del cual estaban hechas estas cortinas, que era lo que se miraba cuando entraba el sacerdote, era lo primero que se miraba, ese lino allí arriba, lino torcido, tejido a mano.
Entonces vemos, hermano, que esto es lo que estaba tratando de transmitir ese lino. Amén. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, hermano, pues estamos hablando de lo que es la santidad, la pureza, amén, de Cristo, pero a la vez también los sacerdotes debían de saber que ellos entonces le están sirviendo a un Dios santo, a un Dios puro, a un Dios que quiere o que demanda pureza de su pueblo. Amén. Por esa razón es que todo lo que tiene que ver con lino habla de esto. Por ejemplo, en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 8, nosotros vamos a encontrar que allá en el cielo, cuando Juan está mirando la revelación del Apocalipsis, amén, y cuando habla, por ejemplo, de las bodas del Cordero, dice que a su novia se le ha concedido de que se vista ¿de qué? De lino fino, limpio, resplandeciente. Ahora, esa novia, seguro somos nosotros, la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente? Porque la novia de Cristo es una novia santa, es una novia pura, sin mancha, sin arruga. Es como cuando Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11 verso 1, amén, que él cela a la iglesia, la cela. ¿Cómo la cela? Porque él quiere presentársela como una virgen pura a Cristo. En otras palabras, él no quiere que tenga ninguna mancha, ninguna tacha. Por eso, como amigo del esposo, como era Juan el Bautista también, se la quiere presentar. Y por eso que Pablo era tan ¿cómo se dice? Serio en la palabra, tan defensor del verdadero y santo evangelio, porque él sabía el compromiso que él tenía de presentarle una iglesia santa y pura al Señor, hermano. Entonces todo esto nosotros debemos comprenderlo cuando hablamos de el lino fino. Ahora, esto de la santidad, hermano, amén, de Cristo, ya de por sí nosotros entendemos que Cristo es puro, perfecto, pero en relación a nosotros no está hablando de lo bueno que nosotros podamos ser, porque de repente hay gente que puede equivocarse y pensar que ser santo significa ser bueno, pero nada más lejos de la realidad. Ser santo no tiene nada que ver con ser bueno. Cuando estamos hablando de una santidad, estamos hablando de esa santidad que puede ser alcanzada por medio de esa santidad que el Cristo de la gloria puro y perfecto nos da a nosotros. Pero note eso, cada quien es responsable por santificarse delante de Dios. Aleluya, cada quien. Ahora, pero pensando en qué, en la santidad de Cristo. Amén. ¿Qué es santidad? Esto lo hemos oído muchas veces ya. ¿Qué es santidad? Separación del mundo para servirle exclusivamente a Dios. Eso es santidad. Entonces no tiene nada que ver con lo que yo haga, con lo que yo deje de hacer. Amén. Por esa razón, cuando por ejemplo alguien quiere decir, bueno, yo soy más santo que don Chencho, yo soy más santo que doña fulana, porque yo hago tal cosa, o yo hago esto, o cualquier cosa. La Biblia dice que todo lo que nosotros podamos hacer, hermanos, queriendo limpiarnos a nosotros mismos, Dios lo llama trapos de inmundicia. En el libro de Isaías, capítulo 64, versículo 6, usted va a leer que todas las acciones justas, según nosotros, los hombres, amén, de que yo hice tal cosa, que yo ayudé a un señor allá en la calle, que le di una corita, que le compré una hamburguesa, que le compré una ropa, todo eso está bien, pero delante de Dios, para alcanzar santidad, eso no sirve para nada. Para nada. Es como el asunto de las religiones. Nadie puede santificarse por más bueno que haya sido. Por ejemplo, el error de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, el Papa de Roma, dice que tiene la potestad de hacer santos a las personas, ¿sí o no? Ahora, ¿y por qué hacen santos a las personas según ellos, en la idea de ellos? Porque según la persona fue una persona, por ejemplo, como la señora Teresa de Calcuta, que ya es santa, como don Juan Dieguito, ¿verdad? El indio de México, que a saber si era cierto,
Hay católicos que ni creen que fue verdad esa historia, hermano, pero sin embargo ya es santo, ya se le puede rezar. El asunto es que a estas gente las presentan como que hicieron cosas muy buenas, hicieron milagros, ayudaron gente y cuánta cosa, y entonces por eso los elevan a los altares católicos, porque son personas muy buenas. Eso está en contra totalmente de la Biblia en cuanto a lo que es la santidad, porque la santidad de la que está hablando es la santidad que está en el Hijo de Dios, hermano, y que se va a reflejar en la vida de nosotros. Amén. Por eso la iglesia siempre se la presenta vestida de lino fino, blanco, resplandeciente. Amén. Entonces nosotros somos responsables, amén, por la santificación. Cuando usted lee, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 7, verso 1, usted va a encontrar que dice allí puesto el escritor, el apóstol Pablo que escribe a los Corintios, dice que nosotros, hermano, debemos de limpiarnos de toda contaminación de carne y de qué, y de espíritu. Y luego dice, perfeccionando ¿qué? La santidad en el temor de Dios. Note que dice perfeccionando la santidad. Quiere decir que nosotros somos responsables por irnos consagrando a Dios. ¿Cómo? Mire, yo sé que esto puede sonar algo raro, pero en una iglesia hay veces, hermano, que en una iglesia hay gente, se puede decir, más consagrada que otra gente. Ahora, ¿quién tiene la culpa? Pudiera decir, pues yo sé que esto se va a oír feo, pero pudiera decir gente más santa que otra. O sea, si tenemos en mente el sentido de la palabra santidad. ¿Por qué? Porque no toda la gente se consagra igual para Dios. O sea, hay quienes siempre están en constante búsqueda del Señor para consagrarse para Él y apartarse del mundo. Y hay otros que no tanto, en una iglesia, ¿sí me entienden? Hay otros que no tanto, hay otros entonces que no están consagrados tanto, entonces no se están santificando a la misma medida que otros. Por eso cuando usted lee el Apocalipsis, para ya salir de este punto, el Apocalipsis en la parte final, el capítulo 22, dice allí el Señor, el que sea santo, ¿qué dice? Santifíquese más. Ahora, el que es inmundo, siga inmundo todavía. En otras palabras, el que quiera buscar consagrarse, conságrese más, conságrese más. En cuanto a las cosas del Señor, hermano, nunca vamos a llegar a un límite. Siempre podemos hacer más para Dios. Siempre podemos darle más a Dios. Entonces, cuando hablamos de lino, hermano, aquí hablamos de pureza, de santidad, primeramente en Cristo, pero también en cuanto a nosotros como su iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Luego también vemos que allí en esas cortinas primeras habla que iban a ser de azul, púrpura y carmesí. Esto para hablarnos de los colores, amén, de que dijimos, ¿verdad?, que le habían traído. Probablemente esto, bueno, ya leímos que iban a ser algunas lazadas con estos colores de azul, de púrpura, carmesí, pero también era para que se bordaran los querubines que iban a estar en las cortinas. O sea, los querubines iban a estar entretejidos en esas cortinas. Ya nosotros en las clases pasadas hablamos poquito acerca de los querubines, pero ahora, ¿por qué razón es que se mencionan estos seres angelicales aquí? Porque son seres angelicales, sin lugar a dudas, como ya lo hemos visto. Pero usted se da cuenta que los querubines están en el velo que separa el lugar santo, el lugar santísimo. Y ahora también nos dice que están aquí en el techo, en las cortinas primeras, que es lo que ven los sacerdotes cuando levantan los ojos al cielo. Hay querubines allí, hay querubines enfrente, hay querubines en el arca. Amén. La razón es, ¿verdad? ¿Por qué? Los querubines, como vimos anteriormente, siempre están simbolizando la gloria y la santidad de Dios. Amén. Pero también reflejan la justicia de Dios, hermano. ¿Se acuerdan la primera vez que se mencionan los querubines en la Biblia? ¿Quién se acuerda cuándo es? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? La primera vez que la Biblia habla de los querubines.
Exacto, en el huerto del Edén. ¿Cuándo? Cuando fueron expulsados Adán y Eva, la Biblia dice que Dios puso querubines allí en la entrada del Edén con una espada, y puso una espada que se revolvía por todos lados. ¿Para qué? Para impedir el acceso al árbol de la vida. Es la primera vez que hallamos ahí. Entonces ahí nos habla de la justicia de Dios también, de la justicia en este sentido, ¿verdad? De Dios no dejar que Adán fuera a comer del árbol de la vida. Y bueno, la idea es, ¿verdad? No está explicado claramente en la Biblia, pero la idea es de que no fuera a quedar en pecado para siempre si es que comían del árbol de la vida. Amén. Entonces vemos, hermano, que cuando nosotros vamos en la Biblia, por ejemplo al Salmo 80 versículo 1 y luego al Salmo 99 versículo 1 también, podemos entender, ¿verdad?, por qué razones que Dios quiso que allí en la morada, porque acuérdense que el tabernáculo era la morada de Dios allí en la tierra, allí en medio del pueblo de Israel. Salmo 80 versículo 1, note cómo dice: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, dice el salmista. Salmo 99 versículo 1: Jehová reina, temblarán los pueblos, él estará sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Alabado sea el nombre poderoso del Señor. Entonces eso es nada más, ¿verdad?, para que nosotros más o menos tengamos una idea de por qué Dios quiso que en el tabernáculo estuviera rodeada también el arca, amén, todo lo que tenía que ver con su santidad, de estos seres angelicales representados, grabados allí. Esto no tiene nada que ver con idolatría. ¿Por qué? Bueno, este es uno de los pasajes que le gusta mucho a los católicos para pelear el uso de las imágenes, ¿verdad? Yo no sé si usted ha hablado con un católico de eso, pero ellos le pelean eso. O sea, mire, usted protestante, dicen, usted protestante, ¿por qué tanto le tira las imágenes? ¿Y por qué Dios mandó que se hicieran imágenes? Ahí están, y le llevan a estos pasajes donde Dios dice que se hagan los querubines en el arca, se las hagan esas querubines ahí en las cortinas, y es verdad, ahí está. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que estos querubines Dios dijo que los debían adorar, o que se debían de postrar hacia ellos, o que debían, hermano, venerarlos o honrarlos. No, en ninguna manera. Ahora, ¿cómo es que entendemos entonces esto? Porque esto que estamos estudiando es una réplica exacta de lo que está arriba en el cielo, hermano. Acuérdese. O sea, cada detalle que Dios le está dando a Moisés, Dios se lo mostró allí en el monte Sinaí. Allí se lo mostró. O sea que el tabernáculo aquí en la tierra es exactamente como el tabernáculo que está allá arriba en el cielo. Una réplica conforme al modelo que Dios, amén, le mostró a Moisés. Así que por esa razón es que se rodea, porque Dios habita entre querubines, como ya vimos, hermano. Vemos también que estas cortinas primeras eran de azul. Amén. Prácticamente el azul aquí podemos entender como el color del cielo. ¿Dónde podemos comprobar esto? Cuando nos regresamos, ¿se acuerdan cuando vimos Éxodo capítulo 24, versículo 10, donde están mirando, ¿verdad? Los ancianos están frente a Dios, y Dios se les aparece ahora también a ellos, se deja mostrar, y dice que ellos de repente como que vieron debajo de sus pies, como que la explanada donde estaban se convirtió como que fuera, hermano, en algo así como de zafiro, algo así bien lindo. Y luego dice como el cielo cuando está sereno. O sea, lo menciona de este color o de esta manera, algo tan lindo, hermano. Por esa razón es que cuando vemos el color azul, entonces también está tipificando a lo que es el azul del cielo, que es, hermano,
en cierta manera, ¿verdad? Esa parte, por ejemplo, nosotros ahora cuando miramos el cielo azul, como hoy que venía yo para acá, mire qué cosa tan extraña, pero tan linda a la vez, que hasta le tomé una fotografía ahí. Cuando nosotros venimos de Kilgore siempre nos agarra el sol así de frente, hermano. Pero hoy como está nublado y todo, algo raro, pero miraba bien rojo el cielo, nubes tremendas, rojas, pero abajo se miraba un azul, pero preciosísimo, hermano, del cielo. Yo no sé si usted lo vio ahora. ¿Sí lo vio? Amén. O sea, se miraba rojo arriba, todo aquello revuelto arriba, pero abajo se miraba un azul del cielo, hermano. Pero yo que me acuerdo nunca había visto ese azul del cielo así, hermano. Tan lindo, tan hermoso. Amén. Y rápido me vino a la mente el estudio que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Vamos a hablar de ese cielo, qué bonito. Entonces, y al uno mirar, por ejemplo, ese azul, ese cielo, pues uno, amén, no puede evitar imaginarse, cuando piensas en la Biblia, cuando piensas en Dios, lo que nos espera a nosotros detrás de eso, hermano. Lo que hay más allá de ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, de allá es que esperamos todo lo bueno. De allá vino lo bueno, de allá vino Jesús. Para allá se fue Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? Y para allá vamos nosotros. O sea que en cierta manera los sacerdotes, al mirar estos colores también, ellos, como no tenían la revelación del Espíritu Santo como ahora la tenemos nosotros, pues al contemplar ese azul y saber que allá mora el Señor, que allá en las alturas, todo esto, hermano, era lo que ellos podían pensar. Alabado sea el nombre poderoso del Señor, hermano. Así que Dios es bueno. ¿Cuántos alaban a Dios por eso, hermano? También vemos que habla de un color púrpura. Esas cortinas primeras que estamos mirando tenían púrpura, y siempre el color púrpura, como ya hemos visto, vamos un poquito rápido aquí porque esto ya lo vimos poquito atrás, siempre representa lo que es la gloria y la grandeza terrenal, amén, la realeza. Los reyes siempre estaban vestidos de púrpura, de escarlata, incluso al Señor, ¿se acuerdan cómo lo llamaron a él? El rey de los judíos, cuando en San Juan capítulo 19 versículo 2 nosotros vemos que al Señor cuando lo llevan, cuando ya lo arrestan y lo golpean y todo, le quitan su ropa y le ponen una capa o una túnica. ¿De qué color? Púrpura, amén. Y después le meten la corona de espinas en las sienes, en la cabeza, y le gritan: salve, oh rey de los judíos, viva el rey de los judíos, en tono de burla, por supuesto, amén, pero simbólicamente estaba hablando del verdadero reinado de Cristo, porque Él es rey de verdad, rey de reyes, señor de señores. Pero en el asunto terrenal también entonces nosotros vemos que tenía que ver con esa realeza, y de hecho también terrenalmente hablando, un día Cristo va a reinar sobre esta tierra por 1000 años, terrenalmente hablando. ¿Dónde, pastor? En Jerusalén. ¿Cuándo? Después de la gran tribulación, después de que el diablo lo amarre con esa cadena, lo meta al abismo, como dice Apocalipsis capítulo 20, y se quede 1000 años ahí. Cristo va a estar reinando sobre esta tierra en la que estamos, hermano, sobre esta. Antes de que esta tierra sea destruida, se destruyan los elementos, como dice 2 de Pedro capítulo 3, amén, se destruya todo, Cristo reinará por 1000 años aquí. O sea, que allí se cumple la palabra que dice Filipenses capítulo 2, versos 5 en adelante, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, hermano. Allí se tiene que doblar toda rodilla, toda lengua tiene que confesar, porque Él es el Rey. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Y bueno, y también para terminar con esta cortina, vemos que tenía carmesí, lo cual nos representa siempre el color carmesí, ¿verdad? Escarlata, fuerte, un rojo intenso, pues siempre nos habla de la representación de lo que es la vida y lo que es la sangre. ¿Por qué esa relación? Porque Jesucristo, al derramar su sangre, derramó su vida. Pues ya hemos leído también Levítico capítulo 17 verso 11. ¿Dónde es que se encuentra la vida según Dios?
en la sangre. Amén. El hombre fue hasta más o menos el año 1600 por ahí, hermano. Sí, por ahí más como el año 1600 que el hombre descubrió que la sangre, hermano, en realidad era ese líquido vital en el cuerpo. De ahí afuera solo eran pensamientos, porque la gente pues se cortaba y todo y salía sangre, pero pensaban que la sangre quizás estaba almacenada adentro, en una pierna, brazo, cosas así, pero no fue sino hasta que la ciencia fue aumentando, como en el año 1600 y algo, que se descubrió la circulación de la sangre. Y que se dio cuenta el ser humano que entonces, porque la sangre circula desde la punta del dedo gordo hasta la mollera de la cabeza del cuerpo, por eso es que la gente puede vivir. Amén, no fue hasta ahí. Pero ya Dios, hermano, imagínese usted, miles de años antes de eso, nos estaba diciendo que la vida se encuentra en la sangre. Entonces el color carmesí nos habla del sufrimiento de Cristo al derramar su sangre, amén, en la cruz del Calvario. Y no vamos a entrar mucho en detalle, ¿verdad? Pero se acuerda usted que vimos que este color también es como el escarlata, y el escarlata, la palabra de donde viene la etimología de esta palabra tiene que ver con el gusano de donde donde se sacaba el color escarlata en la antigüedad. Amén. Y lo cual también tipifica a Jesucristo, porque Jesús en el Salmo 22, que es un salmo mesiánico, si no me falla la computadora, el versículo 6, es donde dice el Señor cuando está siendo golpeado, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice: mas yo soy gusano, dice allí el salmo, refiriéndose a Jesús. ¿Por qué? ¿Verdad? Refiriéndonos entonces a su debilidad, a su fragilidad y a su humillación y a su sufrimiento, hermano. Amén. Alabado el nombre del Señor. Entonces, hermano, pues vamos a leer un poquito más aquí en el libro del Éxodo para avanzar. En el versículo 7, vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 13. Bueno, hasta el 14 de una vez. Lo tenemos. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte, y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo. Y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina, al borde en la unión, y 50 lazadas en la orilla de la cortina de la segunda unión. Harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas, y enlazarás las uniones para que se haga una sola cubierta. Y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo, y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda. Colgarás sobre los lados del tabernáculo, a un lado y al otro, para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cubierta de pieles de tejones encima. Amén. Hasta ahí. Entonces, hasta ahí le vamos a dejar, ¿verdad? Para estudiar solo lo que son las cortinas. Y ahora, ¿verdad? También estas cortinas que van encima, las que acabamos de ver, iban entonces en las primeras, ¿verdad? Ahora Dios manda que se hagan otras cortinas u otra cubierta que van a ir encima de esas otras. Y ahora para estas otras cortinas, entonces Dios dice que se hagan de pelo de cabra. Amén. Y de igual manera se van a entrelazar los corchetes, son esos broches en los cuales se van a ir atorando, juntando. Dios le dice que se hagan en cierta manera, aquellas eran 10, estas son 11. Amén. Y se van a enlazar, y en cierta manera está hablándonos de un grupo de 5 cortinas y otro grupo de 6 cortinas. Se van a enlazar todas juntas para que se haga una sola cubierta. Amén. O sea que es un trabajo tremendo, enorme, ¿verdad?
pero van a ser ahora de un material que es diferente. Amén. Y nosotros vemos aquí, hermano, lo que es la unidad, ¿verdad? Todo esto, hermano, o sea, si nosotros nos ponemos a pensar, todo esto nos habla de cómo Dios está hablándonos de la unidad que hay en todas estas cortinas. Amén. Vemos que hay un grupo de 2 cortinas, entonces 5 por un lado, 5 por el otro. Amén. Y vemos aquí, hermano, el número, por ejemplo, el número 10 en la Biblia, cuando hablamos de las 10 cortinas. Amén. Siempre nos habla de lo que es la responsabilidad humana. Yo sé que a lo mejor no, quizá a lo mejor como no hemos visto mucho eso, pero hemos venido hablando un poquito acerca de lo que es la numerología bíblica también. Acuérdese, el número 3, por ejemplo, habla de la Trinidad. El número 1 de la unidad, de lo que es Dios. Amén. El número, si no me acuerdo, fue el número 6 también que vimos, ¿se acuerdan? Habla del hombre, representa al hombre. Y también el número 10 en la Biblia nos habla de la responsabilidad humana, ¿verdad? Eso es lo que significa. Por ejemplo, cuando habla de los 10 mandamientos, siempre ahí vemos que hay una responsabilidad del hombre hacia Dios. Alabado el nombre del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos, hermano, por ejemplo, aquí estas cortinas, y vemos ahora las cortinas de pieles de cabra, amén. Ahora vemos que nos habla, ya no en cierta manera, ¿verdad? Le dice de un tabernáculo, sino que ahora lo menciona como tienda. Cuando nosotros, por ejemplo, hallamos aquí en la Biblia tabernáculo, tienda, pues vamos a ver que no es exactamente lo mismo, ¿verdad? O sea, en el sentido de que las palabras son diferentes o lo que significan. Por ejemplo, la palabra hebrea para el tabernáculo es, siempre que usted la va a encontrar en la Biblia, es Mishkan, M-I-S-H, K de kilo, A-N. Esa es Mishkan, tabernáculo, y esa palabra significa morada de Dios. Cuando ya se menciona tienda, entonces se habla de una palabra que se dice Oel o O-H-E-L, y significa lugar de reunión del pueblo. O sea que cuando Dios lo menciona de una manera o lo menciona de otra, o bien hace mención para la morada de Dios o el lugar de reunión del pueblo. Entonces aquí cuando nos habla ahora en estos versículos que leímos, nos menciona la palabra tienda, ¿verdad? Cuando nosotros leemos Números capítulo 3 también, versículo 25, pues ahí vemos que se nos hace un poquito también la diferencia, amén, de lo que es el tabernáculo y la tienda. Números capítulo 3, versículo 25. Dice ahí la Biblia: a cargo de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión. Y ahí empieza a hacer entonces una diferencia, ¿se da cuenta? O sea, estarán el tabernáculo de reunión, amén, luego la tienda y su cubierta, amén. Entonces nos habla estas palabras en estos dos sentidos: tabernáculo, morada de Dios; tienda, lugar de reunión del pueblo, amén. Entonces aquí, por ejemplo, al ser estas cortinas de pelo de cabra, tienen un significado también importante, porque si nosotros analizamos dentro de lo que era, por ejemplo, las ofrendas que se llevaban al sacrificio del pueblo, de parte del pueblo, siempre que se hablaba de cabras, eran ofrendas por el pecado, ofrendas por el pecado. Usted sabe que había ofrendas de paz, amén, pero había ofrendas, estaba el holocausto, pero había ofrendas también por el pecado. Y siempre, la mayoría de las veces que nosotros hallamos, le voy a dar algunos versículos, las cabras siempre estaban relacionadas en todas estas ofrendas, amén, por el pecado.
Por ejemplo, cuando se habla de las fiestas que ya miramos en, por ejemplo, Números, capítulo 28, no lo vamos a leer, ¿verdad? Porque el tiempo se nos está yendo. Pero, por ejemplo, cuando habla de los panes sin levadura, en Números capítulo 28, versos 17, 22, allí se menciona que se sacrificaba, amén, allí una cabra. También en Números 29, versículo 1, versículo 15, en la fiesta de Pentecostés también se habla de un sacrificio de una cabra, amén. También en el día de la expiación, pues había dos que se sacrificaban, amén. Esto está en Levíticos capítulo 16. Y también en Levítico capítulo 4, versículo 23, Levítico 27, 28, también en Levítico 9, versículo 2 al 3, y en Números capítulo 7, versículo 16, amén. Todos estos sacrificios que se llevaban en las fiestas y los sacrificios que se hacían particulares, personales, porque acuérdense, en las fiestas se sacrificaba, pero también las personas iban, hacían un total de 11 sacrificios en total que se hacían, hablando de los particulares y los que hacían para la fiesta. Entonces, y es exactamente el número de las cortinas de piel de cabra que había, 11 cortinas. Entonces, y estamos mirando allí que era todo en relación con el pecado, o sea, la ofrenda por el pecado. ¿Qué es lo que en cierta manera, verdad, podemos ver encerrado ahí? Entonces, amén, que como estamos hablando de que Cristo está también reflejado en estas cortinas, amén, está hablándonos entonces de Cristo como el que lleva todos nuestros pecados, amén. Y eso es una doctrina bíblica por donde quiera que le busquemos, amén. En él, estando muerto, según Efesios capítulo 2, en delitos y pecados, que dice la Biblia, él nos dio vida. O sea, eso es claro de entenderlo, ¿verdad? Que es Cristo el que lleva todos nuestros pecados allí en la cruz del Calvario. Por último, hermano, aquí en el versículo 14 que leímos, de Éxodo 26, también nos dice que harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidos de rojo y una cubierta de pieles de tejón. Amén. Y aquí pues lo que es las pieles de carnero teñidas de rojo también representan a Cristo como apareció ante los ojos de su Padre. Amén. Este era el aspecto de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo, ante su Padre, hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque hablar de carnero, entonces estamos hablando, amén, de esta devoción, amén, hacia Dios también. Porque cuando los sacerdotes, por ejemplo, ellos querían mostrarles su consagración, su devoción a Dios, lo que traían era un carnero para sacrificar. Por ejemplo, capítulo 29, versículo 26 de este libro mismo de Éxodo, si lo leemos aquí rapidito, dice en el verso 26, y tomarás el pecho del carnero note cómo le llame, del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Amén. O sea, era hablando de un animal que era que tenía que ver con las consagraciones de los sacerdotes. Entonces, lo cual nos habla a nosotros de la devoción, de la consagración de Cristo hacia su obra expiatoria delante del Padre. Porque acuérdese esto bien importante, hermano, amén. Yo sé que así mucha información a veces cuesta retenerlo todo, pero acuérdese de esto, algo importante. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, no solo nos limpia, nos perdona nuestros pecados, sino que lo primero que se efectúa allí es que Él agrada al Padre. O sea, antes de que los pecados pudieran haber sido perdonados, la justicia que Dios demandaba tenía que ser satisfecha. Por eso Cristo muere, y el primero en ser agradado por esa muerte es Dios. Entonces se cumple eso, amén, y después
viene el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque esto tenía que ser así. Por eso en el Antiguo Testamento se sacrificaban los animalitos. Dios miraba la sangre y se calmaba y ya no castigaba. Entonces, cuando Cristo murió, primero se satisfizo la justicia de Dios, aplacó la ira de Dios, y después nosotros hemos sido perdonados, hermano. Entonces, por eso las pieles de carnero, muy probablemente, ¿verdad? Nosotros vemos que estas pieles, hay quienes piensan, no hay muchos detalles como para decir sí, era de una manera u otra, pero muchos piensan que eran la piel, pero sin la, ¿cómo se dice? Sin el pelo, o sea, solo la piel, pues el cuero, y que ese cuero se teñía de rojo, ¿verdad? Pero no está explícito aquí, ¿verdad? Pero sea de una u otra manera, era teñido de rojo. Ese era el color que llevaba. Amén. Entonces, hermano, también vemos las pieles de tejones. Bueno, pues en realidad era la última cubierta del tabernáculo, era lo que se miraba, y lo único que por fuera, porque acuérdense, nadie se podía meter al tabernáculo, solo los sacerdotes. Lo único que el pueblo miraba por fuera era la piel de tejón. Ahora, yo sé que esto está un poquito raro, pero la mayoría de los traductores de la Biblia y de los que han estudiado esas palabras dicen, porque para mí, por ejemplo, si usted me pregunta tejón así a capela, pues un tejón es como un animalito más o menos parecido ¿a qué le diré, hombre? Se me fue, pero un tejón, ¿verdad? Es un animalito de esos roedores que andan en el campo. Pero cuando se meten a estudiar la raíz de esta palabra, hace más referencia como a un tipo de animal marino. Por eso hay traducciones que le ponen foca, o que le ponen vaquita de mar. Amén, porque hay un animal que se parece a la foca. Ahora, tiene mucho sentido eso, porque como era la cubierta externa, amén, entonces ya nosotros vimos que también significaba lo que era la humildad de Cristo. Acuérdense que también los israelitas se hacían zapatos con piel de tejón, o sea que era resistente, y pues iban abajo, tiene que ver con la humillación y todo eso. Pero también pues protegía al tabernáculo, porque la lluvia, entonces esa piel en cierta manera era impermeable también. Entonces por esa razón es que, bueno, en esta Biblia, como es un poquito antigua, pues se traduce así, pero hay otras versiones, y si usted indaga un poquito, la mayoría de los eruditos bíblicos hablan de una piel como más de foca, como tipo de foca, de ese tipo, amén, y no de un animalito así peludito, para que tenga una idea usted de eso que se miraba por fuera del tabernáculo. Y que, bueno, ahí le vamos a dejar, hermano, amén. Ese era el aspecto que Cristo, dijimos, el de carnero teñido de rojo, tenía hacia Dios, y este era el aspecto que Cristo tenía hacia los hombres, porque no es muy lindo ese color o ese tipo de piel, pero ese era el aspecto que Cristo tuvo hacia los hombres. Como dice Isaías 53, 3, despreciado y desechado entre los hombres. Así es que lo miraban, y el pueblo era lo único que miraba, hermano. Así que ahí vamos a dejarle, con la ayuda del Señor, pues el próximo martes continuamos con la otra parte de lo que era el tabernáculo, las maderas y todo esto. Y bueno, todo eso tiene enseñanzas importantes, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que bueno, vamos a dejarle ahí. Amén. No sé si alguien quiera añadir alguna otra cosa, comentario, pregunta. Gloria al nombre del Señor. Si no, vamos a ponernos de pie.